conversando con Raimundo Mendoza. Raimundo, en cuanto a la dinámica del mercado primario y secundario, recordando a la audiencia de que la bolsa de valores tiene las emisiones primarias y tiene también un mercado secundario en el cual también se mueve dinero, se mueven muchos recursos y que fue creciendo a lo largo de los años. ¿Cómo está más o menos esa composición y cuál fue ese camino de crecimiento del mercado secundario en los últimos años? Bien, en nuestras emisiones primarias es importante porque es cuando emite cualquiera de las empresas por primera vez o N veces. Y es la colocación. Lo importante viene en el mercado secundario, que de todas esas emisiones son más líquidas. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es rentabilidad, pero también tengo necesidades de liquidez. Entonces busco tasa y liquidez en el mercado. Y lo que debemos mirar es siempre cuáles son las emisiones que tienen mayor liquidez en el mercado. Puedo poner un ejemplo. El Ministerio de Hacienda es una de las emisiones más líquidas porque dan una tasa de rendimiento y yo puedo salir a comprarlas o a venderlas en el momento en que mi liquidez de mi negocio o mi establecimiento me lo requiera. Otras son las letras de regulación monetaria y así hay instituciones financieras, hay empresas privadas que tienen liquidez. Nosotros tenemos que mirar siempre eso y tratar de darle dinámica a ese mercado, en el mercado secundario, para que cada uno de nosotros saquemos la mayor rentabilidad de nuestras inversiones a corto plazo o en base a nuestras exigencias de pago. Precisamente, Raimundo, ese mercado secundario fue creciendo muchísimo en los últimos años. Antes se tenían las emisiones primarias y tal vez había menos movimiento en el secundario. Esto se fue revirtiendo con el paso de los años. Así es, estamos hoy en cifras históricas en el mercado secundario. No debemos dejar de reconocer que tanto en el mercado local como en el internacional tiene que ver mucho las emisiones de los reguladores, como decía el Ministerio de Hacienda o letras de regulación monetaria, tienen que ver, porque son las que mayor liquidez le dan. Pero también son factores importantes las emisiones del sector financiero y de las empresas privadas. Y tenemos que buscar darle ese dinamismo a ese mercado secundario para poder tener mayores actores en nuestro mercado local. Raimundo, justamente también para que la audiencia vaya adentrándose e interpretando. Cuando hablamos justamente de esa liquidez, es que un inversor, si apuesta por un título, por una emisión primaria, no está casado necesariamente a esperar el plazo de vencimiento de ese instrumento para poder tener todo su rendimiento y todo su capital. El inversor tiene la posibilidad de ir vendiendo esos instrumentos en la medida en la que necesita liquidez y a eso se refiere justamente ese tema de obtener liquidez dentro del mercado de valores. Sí, yo diría que depende mi perfil y qué es lo que yo busco en el mercado. Pero sin embargo, los mayores actores del mercado bursátil son aquellos que quieren liquidez en ciertos momentos. Pero si yo lo que busco es una rentabilidad a largo plazo, entonces me quedaré con el instrumento, lo compraré en el mercado primario y me quedaré con él hasta el vencimiento o el plazo que considere de acuerdo a mis expectativas. Pero si lo que quiero es rentabilizar mi liquidez, el mercado secundario es el mejor para cada uno de estos conceptos. ¿Cuál es el instrumento con el cual yo voy a estar actuando en el mercado bursátil que me dé liquidez y me dé rentabilidad? Eso es lo que debo mirar siempre. Ujú. Raimundo, justamente también las emisiones tienen cada una sus calificaciones. Esto en cierto modo refleja el grado de riesgo que existe en cada una de las emisiones y son cuestiones que los emisores tienen que estar constantemente monitoreando para saber qué tipo de emisiones son con las que están operando. Sí, sin duda, a mayor riesgo, mayor tasa, a menor riesgo, menor tasa. Pero para eso tenemos en el mercado bursátil calificadoras de riesgos que analizan, ven y le dan una calificación acorde a las expectativas de esta empresa. Lo tenemos que mirar siempre. Sin embargo, ¿qué es lo relevante de todo esto? Lo relevante es ver esa calificación de riesgo y seguir la información financiera de estas empresas trimestre a trimestre que se publica tanto en la Bolsa de Valores como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En Paraguay tenemos un mercado bastante sano en el sentido de que hay muy pocos casos de empresas que han salido a emitir títulos, bonos y demás que hayan tenido algún tipo de incumplimiento. Eso, en el caso del mercado de valores de Paraguay, se puede considerar como algo positivo. Muy positivo. Yo tengo alrededor de 13 años viviendo en Paraguay y no recuerdo más allá de 3 o 4 emisiones en el mercado en estos años que hayan tenido algún problema y son mínimas, de empresas muy pequeñas, no de los grandes actores del mercado. Ujú. Raimundo, si la gente está interesada en ingresar al mercado bursátil,
La puerta de entrada son las casas de bolsa que tenemos habilitadas en nuestro país. Sí, para entrar al mercado bursátil son las casas de bolsa y los fondos de inversión. Por las dos vías puede uno estar en el mercado bursátil. Ujú. Porque hoy también los fondos de inversión, como decíamos al principio, están registrados en la bolsa de valores. Ujú. Y esto es justamente lo que permite a un inversor, si es que tiene la posibilidad de invertir, de justamente buscar que su dinero tenga un poco de rentabilidad, de empezar en ese proceso. En ese proceso y además ahí le damos el asesoramiento. Yo recuerdo que en cada una de las casas de bolsa se va creando un perfil en función de cada uno de sus inversores. Si el inversor es joven, si el inversor es de mediana edad, si es empresa, y entonces se va creando un perfil de este actor y sobre ese perfil hay una recomendación en qué puede uno ir invirtiendo por la esperanza de esa rentabilidad que uno tiene. Yo no le podría ofrecer un instrumento a largo plazo a una persona de cierta edad, pero sí se lo podría ofrecer a un joven que tiene una esperanza de una rentabilidad a largo plazo. Justamente, Raimundo, una persona que quiere invertir o que está interesada en el mercado de valores no tiene que ser necesariamente un experto bursátil. Hay que conocer cuestiones básicas, pero la casa de bolsa y los asesores de las casas de bolsa también son fundamentales en ese proceso que tiene el inversor. Tenemos la obligación de ser asesores y conducirlos, porque queremos una relación permanente y de muchos años con él. Entonces, lo mejor que podemos hacer es capacitarlos, conducirlos, guiarlos y orientarlos, recomendar. Recomendar solamente ir por un camino, mire, tiene usted a la derecha esto y a la izquierda esto otro. Lo que le sugerimos es este camino. Raimundo, finalmente, para lo que es la perspectiva de este año 2023, ya nos comentaste que se esperan otra vez números históricos, un crecimiento importante con relación al año 2022 y al año 2021. Esto a partir de esta segunda mitad del año, ¿cuál es la dinámica que se espera? ¿Sería todavía cifras como de crecimiento como la que tuvimos en mayo? ¿Esto podría ir ralentizándose un poquitito? ¿Hay factores que podrían determinar un mayor o menor crecimiento? ¿Cuál es la perspectiva en esta segunda mitad del año prácticamente? Lo que nosotros esperamos es que en el tercer trimestre la dinámica sea mayor a la de este primer semestre, mayor, porque hay que afrontar todos los compromisos de fin de año y sobre todo como se han venido dando muy buenos datos y muy buenos números en lo que va del año, inflación, tipo de cambio, todas estas cuestiones, hay que abordar una serie de inversiones y compromisos para lo que resta del año. Esperamos una dinámica muy parecida a la de este primer semestre y quizás un crecimiento alrededor del 5 o 6% más. Esto también estaría incentivado en el caso de que el Banco Central vaya bajando la tasa de interés y que las tasas de interés en el mercado se vayan reduciendo un poquitito desde el punto de vista de los emisores, Raimundo. Sí, por supuesto que es un factor importante. Sin embargo, las empresas y el mercado no pueden esperar tanto a esto con la dinámica que tiene hoy el país. Será fundamental y esa será una muy buena apuesta para aquellos instrumentos que hoy se han adquirido con unas tasas, con estos plazos y estos vencimientos, que con lo que pueda venir en el pasado, con lo cual yo podré tener un instrumento muy rentable en este momento. Van a quedar también muy buenas expectativas, Raimundo, para el año 2024. Sé que es temprano hablar de números y de proyecciones para el año que viene, pero sí teniendo en cuenta este rendimiento de 2023 se va a tener muy buena perspectiva, muy buena expectativa de que en el año 2024 este camino de crecimiento continúe de la misma manera. Sí, hay un factor que no comentamos a lo largo de la charla, pero que es importante considerar. Durante una parte de este año, con las elecciones, hubo una dinámica diferente. Esa dinámica el próximo año no la tendremos, con lo cual, con el cierre y una dinámica continuada, el 2024 debería superar todas las expectativas al 2023. Sin embargo, somos un país todavía que depende mucho del clima y esos serán factores fundamentales, pero el resto de la dinámica la creemos mucho más fuerte e impulsada en el 2024 ya con un cambio de gobierno y con una serie de expectativas muy halagadoras para el 2024. Raimundo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. El mercado de valores en Paraguay está creciendo cada vez más y es un actor fundamental que puede ser también un elemento
que apuntale muchísimo el crecimiento económico de nuestro país. Entonces tenemos que analizarlo constantemente, ver constantemente cómo está creciendo y esperamos contar con con tu participación nuevamente en este Con espacio. gusto, es un gusto y agradecidos. Un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Raimundo Mendoza.